Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is made for you, baby, and everybody sing with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, qué lindo encontrarnos nuevamente. Pasen, siéntense cómodos. Bueno, vamos a charlar durante media hora, es lo que tenemos por delante. Siempre temas que interesan y que tienen que ver muchas veces con la política y sobre todo con los cambios que se vienen dando a nivel nacional y particularmente con las discusiones, porque es lo que termina siendo tapa casi diario en los últimos tiempos. Vamos a sumarlo a esta charla Javier García, periodista. Bueno, hace mucho que nos acompaña ya, así que bueno, hace un rato que no nos veíamos en realidad, pero gracias por sumarte en esta oportunidad. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre un placer formar parte de tu programa. Muy bien, por suerte. Casi sin respiro, ¿no? Evidentemente siempre hay temas para analizar, ¿no? Los movimientos de los políticos hacen que nosotros al menos tengamos material justamente para discutir. Es así, es impresionante porque uno deja fuera mucho material cada vez que tiene que armar un programa o algo de la cantidad de cosas que suceden, siempre tristes y lamentables en Argentina, pero es un país que no deja para aburrirse, ¿no? No hay día en que no suceda una pelea, una discusión, una efervescencia o una novedad. Bueno, te propongo arrancar por uno de los temas de la semana que tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de decidir que se reponga en una de las bancas del Consejo de la Magistratura a Luis Juez en reemplazo de Martín Doñate. ¿Podrías hacer un resumen y sobre todo simple para que la gente pueda entender qué es lo que dispuso la Corte Suprema a través del fallo? Bueno, este fallo fue una cachetada para Cristina Fernández de Kirchner o para el kirchnerismo, porque en realidad lo que hizo primero la Corte Suprema fue establecer que se vuelva a la antigua forma del Consejo de la Magistratura, esta que tenía 20 integrantes, por lo cual había que nominar nuevos miembros. Así es. Dos por la mayoría y uno por la minoría. Luis Juez entraba por la primera minoría que correspondía al PRO. El tema es que cuando la Corte Suprema notificó de esta nueva composición del Consejo de la Magistratura, lo que hizo Cristina Kirchner en una maniobra para algunos habilidosos, para algunas especulativa o para la Corte Suprema tramposa, y lo que fue un ardid, dividió su propio bloque mayoritario en dos, y lo que hizo es tenía los dos que le representaban a la mayoría y el de la minoría en el que nombró a Martín Doñate. Esto se judicializó y la Corte Suprema, después de un tiempito en donde las primeras instancias habían dicho que esto no era judiciable, la Corte Suprema lo que dijo es que Cristina Fernández hizo trampa, que no corresponde artificialmente subdividir un bloque para sacarle representación parlamentaria, porque correspondía en el Consejo de la Magistratura a una fuerza opositora, y repuso a Luis Juez. Habrá que ver qué sucede la semana que viene, porque hasta ahora en el oficialismo no se manifestaron que van a acatar el fallo de la Corte Suprema, lo que es una gravedad importante. ¿Qué escenario se abre a partir de ahora? Eso es lo que te iba a preguntar y algo ya me venís respondiendo, teniendo en cuenta que en conferencia de prensa lo que dijeron desde el Frente de Todos es el fallo es político, por lo tanto la respuesta será política y aparentemente la de no acatar, en definitiva. Bueno, es lo que representa un hecho de extrema gravedad si el gobierno decide no acatar un fallo de la Corte Suprema, porque no es voluntario el acatamiento de un fallo de la Corte Suprema. Son indiscutibles, son inapelables los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que vienen a poner límites a estas cuestiones que para algunos son políticas, para otros son constitucionales. Lo cierto es que sería muy difícil una república o con división de poderes, o que se presupone como tal, en donde el oficialismo desoye o desconoce un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Habrá que ver qué pasa. Este fin de semana se reúne Cristina con sus colaboradores más cercanos que tienen que ver en materia de justicia. Por ahora adelantaron cierta rebeldía, pero habrá que ver si se animan a desconocer el fallo de la Corte Suprema la semana que viene. ¿Qué le está preocupando por estos días al Frente de Todos? Bueno, en realidad son distintos los integrantes del Frente de Todos, ¿no? Y cada uno con sus preocupaciones. Por un lado, el tema de la justicia, y por otro lado, sí o no, a las PASO, ¿ese también es un tema para ellos candente? Era un tema muy candente, ahora empezó a dejar de serlo, se dieron cuenta que por ahora no les dan los votos, por eso Alberto Fernández ahora hizo esta movida para prorrogar las sesiones
ordinarias del Congreso de la Nación para tener un poco más de margen o de espacio, porque Alberto Fernández dijo, yo no las apoyo, la eliminación de las PASO, pero si ustedes consiguen los votos es un tema parlamentario. Lo cierto es que vos bien decías, en esta fragmentación que hay en la coalición gobernante, les preocupan diferentes cosas. A Sergio Massa le preocupa la inflación. Por eso decretó este congelamiento de precios en el que antes no creía, tal vez para congraciarse con algún sector más radicalizado del gobierno, que siempre busca estas medidas fracasadas y anticuadas de control de precios. A Alberto Fernández le preocupa la subsistencia, porque por lo menos tratar de llegar al año que viene o a entregar el mandato, y a Cristina Fernández de Kirchner sobre todo le preocupa su frente judicial, que este va a ser un mes muy caliente al respecto. ¿Te parece que existe la chance de que se presente como posible candidata en el 2023? ¿O simplemente es un coqueteo? Yo creo que es un coqueteo hasta ahora. Es cierto que la chance está. Ella, yo creo que no tiene el plafón para poder asegurarse una victoria, y para ella es muy arriesgado presentarse y no ganar, porque ella tiene este frente judicial abierto y a ella una candidatura para la provincia de Buenos Aires en la que no solo ingresa el que gana, sino que también ingresa el que pierde, y eso le daría la posibilidad de tener fueros, con lo cual la batalla judicial, si bien es desagradable, la dejaría en cierta tranquilidad. Si ella se llega a presentar como candidata a presidente o vicepresidente en una fórmula que podría llegar a perder y que las encuestas hoy no le sonríen, quedaría como un poco a la intemperie en materia judicial, sin fueros. Ahora te pregunto también por Sergio Massa, porque él aparentemente no tiene intenciones de presentarse en el 2023, o también es una especie de juego lo que hace. En realidad yo creo que todos hacen el juego de que no me quiero presentar y que me reclamen o que me demanden presentarme. Me parece que si Sergio Massa arriesgó tanto asumiendo el Ministerio de Economía en el momento en que lo asumió, era para ver si podía cosechar los frutos de una eventual estabilización de la economía del país con vistas a una futura candidatura presidencial. Obviamente no lo puede decir ahora porque ni siquiera se sabe si su gestión en economía va a terminar siendo exitosa o por lo menos estable, si va a poder llegar con el barco al puerto. Si llega con el barco al puerto, probablemente sea el primero en la fila de las candidaturas del Frente de Todos. ¿Qué se dice de los famosos precios justos ahora lanzados por Sergio Massa? Te cuento que los famosos precios cuidados, congelados y el título que le quieras poner, al interior del país prácticamente no llegan, no han llegado. Es decir que para nosotros podría ser otro fracaso más. Pero en Buenos Aires, por ejemplo, ¿qué se piensa en relación a esta especie de tregua que se ha hecho con algunos empresarios? Mira, en general el propio Sergio Massa es quien mejor describió lo que significan los precios cuidados o el control de precios. Es como pisar una manguera. No sirve como medida de fondo, sirve tal vez como un paliativo para congraciarse con algún sector del kirchnerismo, en este caso Cristina Fernández y Kicillof, que vienen reclamando un control de precios más exhaustivo bajo esa vieja mirada de que los empresarios son especuladores y quieren desestabilizar al gobierno remarcando cotidianamente los precios. Bueno, esa mirada que 4.000 años de historia ya rechaza empíricamente. Bueno, lo cierto es que Sergio Massa tal vez, incluso a algunos empresarios, él les llegó a decir, agarré en esta situación de este pequeño congelamiento de 1.400 productos por 3 meses, que si no lo que puede venir es muchísimo peor. El Frente de Todos prácticamente no pareciera tener candidatos. En cambio, en Juntos por el Cambio, bueno, hay más de uno que se anotan. En la semana también ya se conocieron algunos nombres, los dio a conocer el mismo Ritondo. Todavía se duda con lo que puede llegar a ser Mauricio Macri. Y en el medio un desayuno, una especie de desayuno por la paz que se hizo en el partido. Sí, en realidad, claro, venían con esta cuestión de te voy a romper la cara, cuestiones ya de una escalada verborrágica y de enfrentamientos muy fuertes en Juntos por el Cambio. También el enfrentamiento entre los radicales y Macri, sobre todo Macri o los halcones. Lo cierto es que hicieron este desayuno para tratar de que por lo menos el PRO esté contenido, no tanto Juntos por el Cambio, sino que por lo menos el PRO haya paz entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y es interesante lo que decís, hablamos de que el país es un caos, que la inflación vuela, y sin embargo las disputas políticas son todas por candidaturas. Todos quieren anotarse y todos quieren ser presidente, vicepresidente o tener cargos en un país que se cae a pedazos. ¿Qué puede llegar a pasar en el 2023? ¿Te animás a hacer una lectura con vistas al futuro
o de verdad aún no se sabe absolutamente nada de lo que puede suceder en cuanto a candidaturas, ¿no? ¿O ves algún candidato firme ya para el 2023? Mira, yo creo que el más firme de todos los que por lo menos ya sabe que tiene plata y estructura para poder ser candidato es Horacio Rodríguez Larreta, porque para ser candidato en Argentina hace falta plata y estructura. Así es. Son las dos cosas que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Habrá que ver qué hace Mauricio Macri, que Rodríguez Larreta dijo que no le importa si Macri va, que él lo va a enfrentar en una interna. Yo, si me preguntás a mí, yo creo que Mauricio Macri no va a ser candidato, salvo que haya un reclamo popular muy importante, cosa que tampoco creo que ocurra, porque incluso creo que la presentación del libro de Mauricio Macri es el propio alejamiento de la candidatura de Mauricio Macri. No sé si está familiarizada con el concepto del teorema de Baglini. Era un viejo dirigente radical que decía que cuanto uno más lejos estaba del poder, más podía radicalizar sus posturas. Mirá. Y que cuando uno más se acercaba al ejercicio del poder, tenía que ser más pragmático porque tenía que negociar con muchos actores del poder. Bueno, lo cierto es que el libro de Macri representa casi un ideal ideológico que él no practicó durante sus 4 años, que pareciera ser difícil que él en un futuro gobierno se enfrente a su propio espejo, donde él se trazó esas ideas tan ideológicamente fuertes de cosas que no hizo siendo presidente. Pareciera ser un modelo hacia otros, no tanto para él. Bueno, a Javier lo pueden escuchar y ver, por supuesto, en Canal 26. ¿Algún invitado que estén ahí tramando y produciendo para la próxima salida, Javier? Este domingo tenemos a otro candidato a presidente de los que creo que no se va a bajar, que es Javier Milei, uno de los que viene subiendo. Los demás vienen en un tobogán de subas y bajas, pero él de a poco va creciendo, por supuesto, por ahora alejado de ser el hombre, el candidato de todos, pero teniendo ya su espacio electoral consolidado. Habrá que escucharlo al que le interese el domingo en La Mirada de Roberto García. Claro que sí, ahí está. Te mando un abrazo, Javier. Muchas gracias una vez más. Abrazo. Vamos a hacer una pausa y después vamos a estar hablando de el autismo, pero antes quiero dejarles una perlita. Tiene que ver con un niño de 5 años, italiano, que toca instrumentos y sobre todo el piano como los dioses. Empezó porque, claro, se crió en un ambiente familiar, pero a los 3 años ya estaba sobre el piano y en Italia se habla del otro posible Mozart. Nos vamos con él a la pausa, ya venimos. Now,